Los chefs millonarios se burlaron del lavaplatos pobre, pero su brutal talento los dejó helados. El ambiente en el lujoso restaurante era electrizante, una mezcla de risas y murmullos llenos de desprecio hacia el hombre que estaba en la cocina, Javier, el lavaplatos. Con su camiseta desgastada y manos cubiertas de jabón hasta los codos, nadie podía imaginar que detrás de esa imagen de desdén se ocultaba un talento brutal para la cocina. Cada plato que los chefs preparaban era una obra maestra, pero cada vez que pasaban junto a él, lo hacían con risas burlonas, creyendo que nunca podría alcanzar su nivel. Sin embargo, una noche, una sombra de inquietud recorrió el lugar. Un susurro comenzó a circular: Javier está cocinando algo especial. La intriga se apoderó de los comensales. Los chefs, entre tragos de vino y risas desmedidas, apenas prestaban atención, seguros de que el lavaplatos no podía hacer más que lavar platos y dejar las sobras en el fondo de la olla. Pero esa noche, una chispa estaba a punto de encenderse. El aroma de especias exóticas atravesó la cocina como un fantasma, llenando el aire con una mezcla de promesas y secretos. Aquello devino en una escalera de tensión. Javier, con cada movimiento, parecía concentrarse más, su mirada fija. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la intensidad del arte que estaba a punto de liberar. La intriga era palpable. ¿Qué estaba tramando? Los chefs se acercaron a la cocina, sintiendo el tirón de la curiosidad. Sus rostros antes despectivos se tornaron en expresiones de expectativa, y, quizás, un poco de miedo. El aire se llenó de murmullos. ¿No puede ser Javier cocinando? Ante sus ojos, no era solo un lavaplatos. Era un maestro. Las sartenes chisporroteaban y el fuego danzaba a su alrededor. La tensión se intensificó cuando una risa nerviosa escapó de un chef: esto va a ser un desastre. Pero lo que siguió fue una explosión de sabor que dejó a todos los presentes atónitos, como si el mundo hubiera parado. Se oía el silbido de la olla al hervir, y un delicado aroma a cilantro y ajo comenzó a invadir el espacio, empujando la burla hacia un silencio absoluto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que avisarte de algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Cuando el primer plato llegó a la mesa principal, era como una película en cámara lenta. Todos los ojos estaban fijos en Javier, al borde de lo que parecía ser un momento de revelación. La tensión aumentaba, el aire se volvió denso. El primer bocado provocó un silencio, y luego, un estallido de exclamaciones desbordadas de asombro. Era una explosión de sabores. Los chefs, con rostros pálidos y sonrisas congeladas, de repente se dieron cuenta de que la burla se volvía contra ellos. ¿Era posible que el lavaplatos hubiera superado a los maestros? El murmullo de la multitud se convirtió en un grito ahogado. Nadie quería perderse este momento, pero, de repente, una sombra oscura se deslizó a través de la puerta de la cocina. Una figura enigmática, vestida de negro, apareció en el umbral. Era un antiguo rival de Javier, un chef que había sido desterrado de la alta gastronomía y que ahora tenía una sed de venganza. ¿Qué traía bajo la manga? La tensión en el aire se transformó en algo peligroso. La mirada de Javier se endureció. ¿Podría este nuevo desafío poner en jaque su momento de gloria? La sala estaba en suspenso, todos atentos a ver qué pasaría. ¿Quién ganaría esta batalla inesperada en la cocina? El aire en el restaurante se tornó pesado, casi opresivo. Todos los ojos se dirigieron a la figura enigmática que se erguía en la entrada. Era Marcos, un chef que había caído en desgracia tras un escándalo que sacudió el mundo culinario. Su paso resonaba en el suelo de mármol, y su mirada, fría como el acero, se posó en Javier, desafiándole a dar un paso atrás. «Vas a robarme el show, lavaplatos», dijo, sus palabras impregnadas de desprecio. «Este es mi escenario, y tú, no eres más que un aspirante». La risa burlona de algunos chefs rompió el silencio, pero no duró mucho. Habían visto lo que Javier podía hacer. Javier, sin inmutarse, se mantuvo en pie y respiró hondo. Era un momento de confrontación, y lo sentía en cada fibra de su ser. Su corazón latía con fuerza, pero en su mente,
el fuego del desafío brillaba con intensidad. Solo voy a hacer lo que mejor sé hacer, respondió, con firmeza en su voz. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los comensales. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Es capaz de enfrentarse a un maestro? Todas esas preguntas cortaban el ambiente como cuchillos afilados. Los chefs, instintivamente, se hicieron un círculo, como si fueran espectadores de una batalla ancestral. Por un lado, el recién levantado maestro, por el otro, el que una vez fue considerado el mejor. Javier sabía que no podía dejarse llevar por la presión. Comenzó a trabajar ardientemente, moviéndose entre la cocina como un torbellino. Pero Marcos no iba a dejarle tranquilo. Se acercó a Javier y comenzó a criticar cada uno de sus movimientos. Con esas habilidades, nunca conseguirás un lugar en la alta cocina, murmuraba, mientras sus manos esculpían con destreza un plato decadente. La risita burlona se instaló de nuevo entre los chefs mientras este desafío se intensificaba, pero detrás de esta confrontación, algo aún más oscuro se cosía. La mirada de Marcos no solo reflejaba enojo, había una venganza personal detrás de su hostilidad. Él había sido una vez el mentor de Javier, quien había abandonado sus enseñanzas por su propia ambición. Esa traición lo había llevado a la ruina, y ahora veía la oportunidad perfecta de aplastarlo de nuevo. Javier, sintiendo la presión del tiempo y la situación, se concentró aún más. El sonido del cuchillo cortando los ingredientes se convirtió en un ritmo, una música que solo él podía entender. La adrenalina corría por sus venas, alimentando su invención. Los sabores danzaban en su mente, una sinfonía de especias listo para invadir el paladar de aquellos que se habían reído de él. Mientras la cocina vibraba con la energía de dos titanes a punto de chocar, el silencio se volvió casi palpable. Los comensales esperaban expectantes, sus ojos relucían con anticipación. ¿Quién ganaría esta batalla que iba más allá de la cocina? Y entonces, con un movimiento final, Javier levantó su plato, el cual destellaba colores vibrantes y aromas encandilantes. La multitud contuvo la respiración mientras la extraordinaria creación avanzaba hacia la mesa principal, pero en el último segundo, Marcos interrumpió. ¿Eso es todo lo que tienes? Permíteme mostrarte el verdadero arte culinario. Sin previo aviso, lanzó su propio plato al aire, desafiando la creatividad de Javier en una estocada final. La habitación estalló en murmullos, el aire se empezó a cargar de tensión nuevamente. Esto no era solo una competencia de platillos, era una batalla por la identidad, la reputación y el futuro de ambos chefs. ¿Qué camino tomarían Javier y Marcos juntos, y cuál de ellos saldría vitoreado en este juego de ingenios? La sala esperaba, y la cocina era un campo de batalla. ¿Quién saldrá victorioso cuando el humo se disipe? El plato de Marcos surcó el aire como un proyectil dorado, girando con gracia antes de aterrizar con un estruendo deslumbrante en la mesa. El ambiente se congeló. Era una obra maestra, un collage de ingredientes dispuestos con una precisión que desafiaba a la propia naturaleza. Las miradas se volcaron hacia la creación, y un silencio reverente se apoderó de la sala. Pero la mirada de Javier no se desvió. Su mente, como un rayo, captaba cada matiz, cada detalle. Y pensar que creías que podías competir conmigo. La voz de Marcos, un eco de arrogancia y desdén, resonaba por las paredes del restaurante. Los chefs cercanos murmuraban, atrapados entre la admiración y el temor. Javier sabía que estaba en la línea de fuego, pero más que nunca, las llamas de su pasión ardían dentro de él. Mientras la multitud se maravillaba, Javier tomó un respiro profundo, analizando el arte que se desplegaba frente a él. Había un reto en esa exuberante creación, un llamado a no ceder ante la intimidación. Él no podía permitir que el miedo lo paralizara. Con una agilidad que pocos podían igualar, se movió hacia su estación, decidido a transformar la presión en combustible. El sonido del cuchillo cortando los ingredientes se intensificó, resonando como un tambor de guerra. Cada ingrediente caía sobre la mesa al ritmo de su corazón. Las manos temblorosas se volvían firmes. Una flor de sal, un toque de aceite de oliva, y un destello de albahaca fresca se sumaron a su creación, combinando texturas y sabores en un espectáculo sensorial que podía cambiar el rumbo de la noche. Los murmullos comenzaron nuevamente, esta vez de incertidumbre. La competencia elevada a una nueva dimensión. ¿Puede realmente hacer algo mejor que eso? Se preguntaban los comensales. Javier no escuchaba el ruido, estaba en su mundo, fusionando como un maestro escultor que da vida a un bloque de mármol. Marcos, viendo cómo su adversario se alzaba, intensificó su ataque.
¿Estás seguro de que no quieres seguir lavando platos, querido? Su risa cortante hacía eco, pero cada palabra solo avivaba la llama en el interior de Javier. La traición de su mentor lo había dejado marcado, pero nunca lo había vencido. Finalmente, el aroma de su obra alcanzó la parte posterior del restaurante, y rendido ante el desafío, el chef lanzó su plato con destreza y determinación. Las miradas se fixaron en él y en la obra que se acercaba, un plato que no solo era un festín para los ojos, sino una explosión de sabores que prometía asombrar. La sala permanecía en un suspenso electrizante. Los comensales podían sentir el nudo en sus gargantas. ¿Qué sucedería cuando ambas creaciones se enfrentaran? ¿Rendiría un competidor ante la magnificencia del otro o se desataría la tormenta de la creación culinaria? El plato de Javier aterrizó en la mesa con suavidad, y las sonrisas de sorpresa comenzaron a titilar entre la multitud. Esta era la batalla que todos habían estado esperando, un duelo de titanes en el que cada chef exponía no solo su talento, sino su alma. Mientras las tenedores se levantaban y las primeras bocanadas de sabor se probaban, el bullicio acumulado se tornó en un instante de calma. Quedaba un último giro en esta competencia, un desenlace que no era solo culinario, sino personal. La mirada de Marcos se endureció al probar el primer bocado. Los ojos se entrecerraron, y un amargo terror comenzó a dibujarse en su rostro. Era evidente que algo no iba bien. Pero, ¿qué descubriría Marcos entre esas capas de sabores? ¿Qué haría temblar los cimientos de su propia creación? El silencio se apoderó de la sala una vez más. ¿Era posible que Javier hubiera revelado un secreto que solo él sabía? La atmósfera se volvió densa, el momento de verdad estaba por llegar. Se desataría la furia, la revelación, el grito de guerra. En esta guerra entre chefs, la cocina se había convertido en un campo de batalla, y el resultado de esta confrontación podría cambiarlos para siempre. ¿Qué revelaría la próxima degustación, el siguiente bocado, en este juego? ¿Final de ingenios? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los comensales estaban atrapados entre la expectación y la inquietud, con el corazón latiendo al unísono. Cada mirada fija en Marcos, cuyo rostro palidecía mientras intentaba entender qué había fallado. ¿Qué era eso que había hecho a su plato temblar en sus manos? La mezcla de incredulidad y miedo comenzaba a manifestarse. ¿Por qué?, murmuró él, apenas audible. Los murmullos a su alrededor se intensificaron. Los otros chefs, saboreando la competencia, no podían ocultar su deleite ante la inminente caída de un titán. La sala se llenó de risas nerviosas y comentarios en voz baja. Sin embargo, Javier permanecía en su estación, el sudor corriendo por su frente, pero su rostro mostraba una calma inquebrantable. A medida que los tenedores se alzaban, la multitud se convertía en un mar de emociones. Un hombre mayor, un crítico gastronómico temido y respetado, se llevó la cucharada a la boca. Sus ojos cerrados y su expresión de asombro resaltaron el momento. De repente, sus párpados se abrieron, y un rayo de sorpresa iluminó su cara. Esto es increíble», exclamó. La sala estalló en murmullos de asombro. Era un reconocimiento que podía cambiarlo todo. Marcos, sintiendo la presión, trató de componer su postura. La búsqueda de su propia grandeza se desmoronaba, y con cada bocado que probaban, el desasosiego se intensificaba. ¿Cómo había podido un simple lavaplatos, un aprendiz despojado de reconocimiento, superar su magistral creación? En un movimiento impulsivo, lanzó su plato hacia la mesa. Los trozos de cerámica se estrellaron contra el suelo, resonando como una declaración de guerra. «No puedes compararme. No soy solo un chef, soy una leyenda. Este es mi dominio». La rabia se filtró en su voz, y las miradas se volvieron hacia Javier, que por primera vez parpadeó ante la voz atronadora. Pero antes de que pudiera replicar, un movimiento inesperado resonó en la cocina. Una joven ayudante, que había permanecido en silencio, se acercó a Javier con una expresión de complicidad. «¿Lo que hiciste con esas especias?», comenzó, sus ojos brillando con admiración y preocupación. «Marcos no lo sabe. Pero tú has puesto en su plato lo que él jamás se atrevería a usar». De repente, los idiomas de los ingredientes se entrelazaron como un hechizo. Los aromas de la cocina penetraron en el aire, y cada bocado se convertía en un eco de la vida real, la emoción cruda y visceral que tan a menudo era ignorada en los círculos elitistas de la gastronomía. Había algo más que sabores agridulces. Presentaba el dolor del rechazo, las dimensiones de la traición y el sabor de la venganza. «Detente», gritó Marcos, incapaz de soportar más la humillación. Con su voz quebrada por la frustración, lanzó una mirada gélida a Javier.
No te dejes llevar por la euforia. Sabes que has cruzado una línea. ¿Una línea?, replicó Javier, su voz resonando con determinación. Esta cocina no es solo para los que tienen dinero y prestigio. Es para los que sienten y aman lo que hacen. Los murmullos se convirtieron en vítores. La multitud estaba con él. Había dado un paso adelante, no solo como chef, sino como un ser humano cuya pasión había superado todas las barreras. Pero mientras la emoción crecía, alguien del fondo gritó: «Espera. Hay más en esta historia». La mirada de todos se volvió inesperadamente hacia esa voz. ¿Qué más podría haber?, preguntó Javier, su corazón acelerando. El silencio se rompió y el ambiente se cargó de misterio. Había algo oscuro esperando ser revelado en este duelo de cocina, un secreto que podría cambiarlo todo. La sala se llenó de anticipación, mientras todos esperaban la respuesta. Qué verdad impactante emergía de las sombras para desafiar no solo el talento de Javier, sino también su ambición. La joven ayudante, cuyos ojos destellaban con la emoción de un descubrimiento, se puso de pie frente a todos, la multitud conteniendo la respiración. Con un tono de voz que resonaba como un tambor, continuó: «Lo que ustedes no saben es que este lavaplatos no siempre estuvo en un rincón olvidado de la cocina. Él fue el protegido de uno de los chefs más renombrados del mundo, y hay un motivo detrás de su caída». Las murmullos se convirtieron en un torbellino de confusión mientras la atención giraba indeleblemente hacia Javier. Su corazón latía con fuerza. Siempre había deseado alejarse de su pasado, de la sombra que lo había seguido, pero ahora parecía inevitable. «¿De qué estás hablando?», preguntó Marcos, su voz ahora más somnolienta, confusa ante la revelación. Sin embargo, la ayudante no se inmutó, sus ojos fijos en la multitud que ahora se refocalizaba, buscando comprender la historia oculta detrás de Javier. Él es Daniel Ruiz, hijo de la leyenda del restaurante El Espejo, el mismo que fue desterrado por su propia familia. En su lugar, les vendieron la idea del noble lavaplatos, explicó ella, gesticulando con fervor. La sala estalló en murmullos. Algunos se cubrieron la boca, otros intercambiaron miradas incrédulas, incapaces de procesar esta nueva dimensión del juego. Marcos blanqueó al comprender que sus ataques no solo se dirigían hacia un simple lavaplatos, sino hacia un rival con la misma historia que él, un chef que había sido moldeado por el dolor y la traición. «No puede ser, esto es solo un truco», espetó él, buscando aferrarse a su frágil orgullo. «¿Un truco?». La ayudante sonrió, pero había un matiz de tristeza en su expresión. «La cocina es un arte, Marcos, y la vida está llena de esos giros inesperados. Javier o Daniel ha transformado su dolor en sabor, en cada plato que toca. No me digas que un reino puede caer y luego levantarse en un nuevo reinado». Frases de aliento surgieron de la multitud, como un potente latido que palpitaba en la sala. Había un sentido de comunidad ahora, ya no eran solo espectadores, eran parte de una narrativa mayor donde la caída del antiguo rey parecía anunciar la llegada de un nuevo. Javier inhaló hondo, y por primera vez, sintió que sus pies estaban firmes, que había terreno fértil donde construir su regreso. Marcos, acorralado, miró a Javier con un odio renovado y una mezcla de miedo. «¿Qué pretendes hacer con esto? Eres solo un fantasma de mi pasado», escupió, pero ya no había fuerza en su voz. La multitud rugía, pero la expresión de Javier era serena. «Mis fantasmas son mis inspiraciones. He aprendido a ser un chef a través del dolor, y eso no se borra». «Solo me he reforzado», respondió Javier, dejando que su voz resuene en la sala llena de fervor, pero tal avance no pasó desapercibido. Alguien desde la sombra se levantó, y el silencio se apoderó de la sala una vez más. Era Alejandro, el antiguo socio de Marcos, conocido por jugar siempre en las sombras. «Cualquiera puede hablar, Javier. ¿Pero puedes soportar el peso de ser tú mismo? Todo lo que has ocultado sale a la luz. Cuando se sepa la verdad sobre ese pasado, ¿quién se quedará a tu lado? ¿Quién te apoyará entonces?». Javier sintió que un escalofrío recorría su espalda, y el silencio en la sala se volvió ensordecedor. Las luces se atenuaron, y un aire de incertidumbre llenó el lugar mientras todos esperaban la revelación. ¿Qué se avecinaba? ¿Cuál era el secreto que podría desmembrar su nueva identidad tan rápidamente? La tensión en el aire se intensificó, como un bullicio en un escenario a punto de revelar su mayor giro. La historia de Javier apenas comenzaba a contar todo su terror y grandeza. Pero en el fondo de su alma, sabía que tendría que enfrentarse a sus propios demonios y, quizás,
perder más de lo que había ganado esta noche. La pregunta ardía en el corazón de todos. ¿Está preparado para enfrentar su verdad? ¿O esta revelación lo llevará de nuevo a la oscuridad? El silencio era denso, cargado de expectativas y susurros que apenas se atrevían a salir a la superficie. El rostro de Javier, antes lleno de confianza, comenzaba a mostrar las fisuras del temor. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, recordándole que el pasado siempre espera en las sombras, listo para cazar a los desprevenidos. Desde el rincón más oscuro de la sala, alguien más levantó la mano para hablar, gesticulando con vehemencia. Era don Felipe, un viejo amigo de la familia de Javier, que había visto a su madre dolorida tras la caída de su hijo. Basta de hablar de secretos. Aquí nos hemos reunido para honrar la cocina y su esencia, no para desenterrar viejos rencores, clamó con un tono que, más que defensivo, sonó desesperado. La multitud apreció las palabras de don Felipe y comenzaron a murmurar en apoyo, pero Marcos no iba a dejar que eso le pasara desapercibido. ¿Honrar la cocina? Pero tú no sabes lo que es cocinero de verdad. Este lavaplatos conoce solo el dolor, no el arte, gritó, cada palabra empañada de rabia y sarcasmo. Javier sintió el golpe de las palabras de Marcos, como un cuchillo en su alma. Pero en lugar de dejar que la desesperación lo consumiera, recordó los momentos en que había encontrado su voz en el arte de la cocina. Sin pensarlo, avanzó un paso hacia adelante. Escuchen, comenzó, el aire alrededor llenándose de una energía vibrante con cada sílaba que salía de su boca. No importa si fui un niño mimado en la cima o un lavaplatos en las sombras. Lo que importa es que cada plato que preparo lleva mi sangre y mis lágrimas. La multitud enmudeció, inmensa, observando cómo un joven que parecía frágil se crecía hasta convertirse en un pilar de fuerza. Sin embargo, Alejandro sonrió con desdén, como un jugador que conoce el más desgarrador secreto escondido en la baraja. Pero, Daniel, ¿qué hay de tu padre? ¿No crees que su sombra puede ser el peso que te hunda? La gente siempre recuerda lo que sucedió en el espejo, no puedes escapar de eso, advirtió, dejando caer una bomba que resonó en la sala. Las miradas cambiaron, la confusión cundió, y la solidaridad que se había formado comenzó a resquebrajarse. La identidad de Javier no solo estaba en juego, su pasado podría ser el aliado y el enemigo en su propia cocina. ¿Qué opinan ustedes?, lanzó él, buscando la conexión a través de los ojos asombrados de aquellos que lo rodeaban. Los murmullos se hacían cada vez más intensos. La tensión era palpable. ¿Debería Javier hacer las paces con la herencia que lo atormentaba, o dejarla atrás para siempre? Cada momento parecía alargarse, convirtiendo la incertidumbre en un monstruo que se alimentaba de sus dudas. Fue entonces que un joven chef se levantó, su voz temblorosa pero firme. Si Javier, o Daniel, ha aprendido a cocinar con ingredientes de su dolor, entonces debemos escucharlo. La cocina no es únicamente técnica, es la historia, la memoria, y todos llevamos un poco de dolor en nuestras manos. Lo que importa es lo que hacemos con eso, declaró, y entre aplausos y murmullos de aprobación, Javier sintió una chispa de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, el ambiente cambió de nuevo cuando una figura conocida, la madre de Javier, apareció en la entrada. Con sus ojos llenos de lágrimas, se enfrentó a su hijo, su presencia provocando un revuelo en la sala. La revelación de su madre podría ser la clave o el final. Daniel, hay cosas que debes saber, secretos que han estado guardados incluso para ti, dijo, su voz rompiéndose en la última palabra. La sala se sumió en otro silencio tenso, todos a la espera de lo que podría cambiar la historia de Javier una vez más. Él sintió un nudo en la garganta, sabiendo que ya no había regreso. Su historia estaba a punto de contarse completa, y con cada revelación, el peso de su verdad podría liberar o destrozar su nueva vida. ¿Qué secretos traería consigo su madre? ¿Podría sobrevivir Javier a la revelación final, o sería su caída definitiva? Javier sintió que el aire se volvía más espeso a medida que los ojos expectantes se posaban sobre él y su madre. Ella, con un rostro en el que se dibujaba el sufrimiento y el amor, avanzó hacia él. La sala entera parecía contener la respiración, las miradas escudriñando sus rostros para detectar una chispa de verdad o una señal de traición. Daniel, repitió su madre, el nombre resonando entre ellos como un eco de recuerdos olvidados. No todo lo que crees saber es cierto. Tu padre no era solo un gran chef, tenía secretos que jamás quiso que descubrieras. La revelación péndulo en el aire, como un cuchillo afilado. Javier sintió como sus rodillas casi cedían. En su mundo, él había mantenido la estela de su padre como un prestigio inquebrantable, una sombra que lo seguía incluso en la oscuridad. ¿Qué secretos?, preguntó,
las palabras saliendo entrecortadas, como si cada sílaba estuviera atada a un hilo de ansiedad. Su madre miró a la multitud que, en ese instante, se había convertido en una audiencia cautiva de un drama no ensayado. Él tuvo una vida antes de la cocina, una vida que estuvo marcada por decisiones que afectaron a nuestra familia de maneras que nunca imaginaste. Era un hombre lleno de luces y sombras. Los murmullos incrédulos comenzaron a burbujear en la sala, como el agua en ebullición. ¿Cómo podemos creer en eso? ¿De qué hablas?, retumbó la voz de Alejandro, que aún buscaba desestabilizar a Javier. Los grandes chefs nunca ocultan sus orígenes. Eso es lo que los hace verdaderos. Los grandes chefs también tienen miedo, respondió su madre, visiblemente temblando. Y tu padre, como cualquiera de nosotros, tuvo que lidiar con su propia historia. Esa historia que golpeó nuestra puerta una noche que nunca olvidaré. Un escalofrío recorrió la sala. Javier entendía que esas palabras podían destruir lo que quedaba de su reputación, pero al mismo tiempo, le ofrecían una oportunidad para arrebatar la verdad a las garras de la oscuridad. Con cada palabra que su madre pronunciaba, el caos y la certeza convergían en su interior, formando un torbellino de emociones. ¿Y qué tienes que ver tú en todo esto?, cuestionó Marcos, escupiendo su desdén. ¿Acaso te crees un héroe? Lo que el mundo recuerda es a un padre que fracasó y a un hijo perdido en sus sueños. La indignación empezó a brotar del pecho de Javier. No soy un héroe, pero estoy aquí, listo para enfrentar lo que sea. Así como mi padre lo hizo en la cocina, yo también lo haré, o me romperé en el intento. Con esta última afirmación, la tensión se transformó en un fuego que consumía a todos por igual. La madre de Javier dio un paso atrás, sus labios temblando, incapaz de contener más secretos. No, no es el momento adecuado, pero debes saber, lanzó una mirada a los que estaban en el fondo, y antes de que pudiera continuar, alguien del grupo se levantó, gritando, la verdad necesita salir. Díselo ya. El grito resonó como un tambor, y la multitud se dividió entre quienes apoyaban a Javier y quienes querían callarlo. La confusión creció, alimentándose de la ansiedad que había inundado la sala. Dos verdades estaban por enfrentarse, la de un padre que ocultaba las sombras y la de un hijo que luchaba por encontrar su luz. Escúchame, Javier, insistió su madre. Él llegó a tener un enemigo en el mundo de la cocina, uno que tiene un lazo que te tocará muy de cerca. Antes de que pudiera finalizar, las luces comenzaron a parpadear, un espectáculo grotesco en la creciente tensión de la sala. De pronto, la puerta se abrió de golpe y un hombre de aspecto imponente, con una chaqueta de chef brillante, irrumpió en la habitación. Basta de tonterías. La batalla de chefs no se decide aquí, sino en la cocina. Lanzó, sus ojos centelleando con desafío. Era un rival antiguo de su padre, y su aparición solo trajo más preguntas a la mente de Javier. La sala estalló en un murmullo ensordecedor, y la única cosa clara era que, con esto, todo había cambiado. Su madre retrocedió, comprendiendo el peligro que se aproximaba. Javier supo que su vida estaba a punto de volverse más complicada. ¿Qué revelaría aquel poderoso enemigo? ¿Serían sus secretos tan devastadores como los de su padre? La batalla apenas comenzaba, y con cada minuto que pasaba, el reloj avanzaba hacia un desenlace inevitable y oscurecido. La tensión en la sala era palpable, como un hilo tensado que podía romperse en cualquier momento. Javier sintió como sus manos se cerraban en puños, no solo por la rabia contra Alejandro y Marcos, sino por la adrenalina que brotaba al enfrentarse al hombre que había entrado en su vida de manera abrupta. La figura del chef rival, con su chaqueta blanca inmaculada y su cabello recogido en un moño perfectamente atado, irradiaba un aire de autoridad y peligro. Yo soy Ricardo Banderas, se presentó con una voz profunda, resonando como un trueno en medio de la tempestad. Y me he cansado de los secretos que han ahogado a la familia de Daniel. Hoy, tú, Javier, deberás escuchar lo que ninguno se ha atrevido a revelar. El murmullo creció, convirtiéndose en un murmullo casi ensordecedor, mientras todos los ojos se volvían hacia Javier, ansiosos por ver su reacción. La madre de Javier tembló. La verdad, lo sabía, podía ser devastadora, y el tiempo estaba a su favor. Ricardo no iba a dejar pasar la oportunidad de hurgar en la herida. Continuamos esta discusión en la cocina, añadió, despojándose de toda cortina de duda. Aquí no hay lugar para la pena y el dolor. En la cocina, son los sabores los que hablan. Y es ahí donde realmente se ve el legado de un chef. Javier sentía que el ardor de esa invitación se reflejaba en su interior.
No puedes venir aquí a interrumpir nuestras vidas y dictar las reglas, respondió, tratando de no ceder al pánico. Pero cada palabra que pronunciaba se sentía vacía. Ese hombre tenía la experiencia, el control y, lo más importante, el conocimiento que él aún no poseía. ¿Acaso temes la batalla, Javier? Si crees que los murmullos del pasado te van a detener, estás muy equivocado, desafió Ricardo, acercándose un poco más. Tu padre me hizo un gran favor al esconderse tras el delantal. Pero yo sé lo que lo hizo grande, y tú deberías ser lo suficientemente inteligente para aprenderlo. Los aplausos resonaron abruptamente desde un rincón de la sala. Era la primera vez que la multitud se mostraba claramente dividida. Algunos apoyaban a Javier, mientras otros parecían disfrutar del espectáculo. Muéstranos lo que tienes, Javier. Demuestra que el apellido de tu padre no fue una sombra, sino una luz, gritó uno de los cocineros, animando a Javier que la distancia que se había creado entre él y su linaje se estaba desvaneciendo. La temperatura aumentó en la sala. Javier sentía que su ADN ardía dentro de sí. Tenía que demostrar que su padre aún vivía en él y que no podía huir de su legado. Pero, ¿cómo enfrentar a un hombre con tanta experiencia sin saber qué secretos había ocultado su padre? Voy a la cocina, anunció Javier, sintiendo la decisión florecer en su interior. Voy a descubrir qué es lo que realmente se siente al cocinar bajo la presión, con la verdad de un apellido que pesa. El silencio se instaló por un instante, y mientras se dirigía hacia la puerta de la cocina, una voz en su interior susurró, ¿estás listo para los secretos que te esperan allí? Ya en la puerta, se volvió hacia su madre, quien lo miraba con ojos llenos de preocupación. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó, sus labios apenas formando las palabras. Es hora de enfrentar la verdad, mamá. No puedo seguir en las sombras, respondió Javier. Antes de cruzar el umbral, la cocina estaba llena de olores y sonidos que lo envolvían como un manto. Estaba a punto de entrar en un campo de batalla donde los ingredientes no eran los únicos que debían fusionarse. Era su propia identidad la que debía encontrarse en el fuego. Mientras el primer golpe de la batalla culinaria resonaba, una sombra cruzó la habitación, y Javier sintió que el aire se volvía a espesar. Había algo más que solo su rival en la cocina y el juego apenas comenzaba. ¿Podría Javier soportar el peso de la verdad que estaba a punto de descubrir? ¿O terminaría siendo consumido por las mismas sombras que habían atormentado a su padre? La respuesta se acercaba, resonando en cada cuchillo que caía en la encimera. En la cocina, la atmósfera era eléctrica. Los vapores de las salsas burbujeantes se mezclaban con el aroma ardiente de la carne que chisporroteaba en la parrilla. Los utensilios deslizaban sobre las superficies de acero, resonando como un hilo de tensión en la narrativa culinaria que estaba a punto de desatarse. Javier se sentía pequeño en ese espacio vasto, y al mismo tiempo, el fuego dentro de él crecía. ¿Estás listo, Javier?, preguntó Ricardo, su voz resonaba como un eco, desafiando todas las inseguridades que brotaban en la mente del joven chef. Los ojos del rival eran dos faros intensos, y Javier sintió como un incendio se encendía en su pecho. Más que nunca, contestó, recuperando la compostura. La batalla no solo era contra Ricardo, sino una confrontación con toda la historia de su familia, con cada secreto guardado en un rincón oscuro de su mente. Tenía que descubrir lo que su padre había ocultado, y quizás, encontrar su propio camino. La cocina se iluminó con un torrente de energía, y ambos chefs comenzaron a trabajar a un ritmo frenético. Las manos de Javier se movían con fervor, cuchillos cortando, ollas hirviendo. Luchaba contra el caos que intentaba envolverlo. Sin embargo, a cada instante, la sombra de su adversario se cernía sobre él, como un halo que le recordaba la presión de la expectativa. ¿Sabías que tu padre tenía un secreto que le costó su carrera?, soltó Ricardo en un momento de pausa. Las palabras flotaron en el aire, perforando la concentración de Javier. Se negaba a aceptar que su propio talento podría ser su perdición. Te dejó más que su nombre, un legado manchado. Esa revelación fue como un puñetazo directo al estómago de Javier. La imagen de su padre, la figura heroica de su infancia, tambaleó en su mente. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, cada palabra luchando por salir de su garganta. La angustia se mezclaba con la adrenalina que pulsaba en sus venas. Escoge el plato que vas a preparar. Haz lo tuyo, pero recuerda, la verdad puede ser un arma letal. Ricardo sonrió, sus ojos destilando un brillo cruel. La presión se dobló en un instante. Sin embargo,
Javier no podía permitir que lo unieran al pasado de su padre. Cerró los ojos y recordó los momentos en que cocinaba con su padre, el sonido de las risas, el aroma del chocolate derretido, el amor que fluía por cada plato. Voy a preparar un plato que honre su memoria, afirmó, sintiendo que cada palabra le robaba el aliento. Mientras tanto, la multitud de cocineros se había agrupado, expectantes, atraídos por el espectáculo. Sin embargo, algo más empezó a gestarse entre el bullicio, murmullos de admiración. El fuego en el corazón de Javier se encendió junto con el fuego de su chispa creativa. En la cocina, las emociones eran palpables. La tensión entre los dos chefs seguía creciendo, los gritos de los asistentes resonaban, animando a Javier, mostrándole que había más en juego que solo su orgullo. Al dar un último toque a su plato, su mano tembló. La cocina no solo era un campo de batalla, era su salvación. Un grito resonó en su interior: «Tú puedes hacerlo». Finalmente, colocó el plato terminando el proceso y lo presentó con un toque final de amor. Ante los ojos escrutinadores de la multitud y la sombra amenazante de Ricardo, Javier esperaba con el corazón latiendo en su pecho. Pero Ricardo, en lugar de aplaudir o criticar, sonrió con superioridad. Veremos si eso puede competir con lo que tengo reservado. La noche se oscureció sutilmente, como si también el cielo supiera que algo colosal iba a estallar. ¿Saldría a la luz la verdad oculta en el plato de Javier, o cedería a la oscuridad del legado familiar? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y el tiempo se movía más rápido de lo que él sabía. Uno de los dos chefs se llevaría la victoria, y ese desenlace podría marcar su destino o su fin. Javier se sintió invadido por un mar de emociones mientras la presión de la competencia alcanzaba su punto máximo. La confrontación con Ricardo y la presencia de su madre en la sala habían sacado a la superficie no solo su lucha culinaria, sino todo el dolor y las aspiraciones que había acumulado a lo largo de los años. Un profundo deseo de reivindicarse brotaba dentro de él. Era el momento de demostrar que no era solo el hijo del chef caído, sino un hombre con su propia identidad, su propia historia. La cocina retumbaba con un bullicio electrizante, un coro de voces que instaban a Javier a dar lo mejor de sí. Mientras todos observaban, él se enfocó en el plato que iba a presentar. Era un reto personal, un homenaje a su padre, sí, pero eso no significaba que iba a dejar que el legado de secretos y errores lo definiese. Javier respiró hondo, sintiendo como el aire fresco llenaba sus pulmones, como si cada aliento lo despejase de las sombras del pasado. Voy a prepararlo. Lo haré a mi manera, murmuró para sí mismo, encaminándose hacia la estación. Mientras sus manos danzaban sobre los ingredientes, su mente recordó la forma en que había aprendido a cocinar, lateando recuerdos de risas y momentos compartidos. Cada corte, cada mezcla, era una expresión de su ser. Si su padre había ocultado secretos, eso no lo había detenido, al contrario, había forjado el camino a su propia voz. Ricardo, por otro lado, actuaba con una arrogancia que cada vez más se desmoronaba. Enfocándose en su creación, Javier logró desenmascarar la debilidad detrás de la ostentación de su rival. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, pensó. Con cada capa que añadía a su plato, sentía que tenía el control. Al final, el platillo que Javier presentó era un reflejo de su esencia, colores vibrantes y aromas que evocaban recuerdos de tiempos felices. Con un movimiento delicado, colocó un lecho de salsa de tamarindo sobre el platillo, cubriendo perfectamente la carne de cerdo que había cocinado a la perfección. «Esto es por ti, papá», susurró, sintiendo que una parte de él estaba allí, iluminando su camino. La hora de la verdad llegó con el primer bocado. Los comensales, en el silencio tenso de la sala, comenzaron a probar su creación. Sus rostros se iluminaron, como si un destello de magia hubiera atravesado la atmósfera. Los murmullos de asombro crecieron, y Javier sintió que su corazón se aceleraba. Había puesto su alma en ese plato, y los demás lo notaron. Marcos, quien había estado al lado de Ricardo, ahora observaba con una mezcla de incredulidad y temor. Ese lavaplatos pasó de ser una broma a un verdadero reto, musitó, y las palabras se extendieron rápidamente entre el grupo. La atmósfera comenzó a cambiar. Javier se había ganado el respeto de sus rivales. Mientras la multitud degustaba el platillo, la mirada de Ricardo se ennegrecía de frustración. «No puede ser que un simple lavaplatos», empezó, pero las risas y los aplausos de quienes disfrutaban del plato lo silenciaron. Javier sabía que no luchaba solo por él, sino por todos aquellos que alguna vez fueron menospreciados, los que, como él, habían llevado el peso del juicio en sus espaldas. «Te lo dije, esta cocina es para quienes sienten», replicó Javier con una sonrisa, buscando la mirada de su madre en la multitud. Su rostro sonreía,
pero también mostraba lágrimas de orgullo. Era un símbolo del viaje que habían recorrido juntos, una conexión que trascendía la rivalidad. Ricardo había dado su todo, pero el peso de los secretos y las mentiras lo habían acompañado en la batalla. Cuando por fin colocó su plato, la reacción tampoco era la esperada. Las opiniones se fracturaron, y en ese momento, todos entendieron que no solo se trataba de cocina, sino del espíritu que había detrás de cada plato. La tensión disminuyó, y la voz de don Felipe resonó de nuevo. Aquí no hay ganadores ni perdedores, solo la verdad que cada uno lleva en su corazón. La cocina es camino de redención. Javier sintió como ese mensaje penetraba a fondo en su alma. No solo había vencido a un rival, sino que había reclamado su historia. Mientras se abrían espacios entre los murmullos, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Las sombras del pasado ya no lo encadenaban, ahora, la luz brillaba con fuerza en su futuro. Esto no es el final, sino un nuevo comienzo, pensó mientras miraba a su madre y luego a la multitud que había estado presente. Ellos eran sus aliados, no sus jueces. La batalla había mostrado la destrucción de barreras, la unión del dolor y la superación. Fue en ese instante que se dio cuenta, no estaba solo, había creado un hogar en su pasión, un fuego que nunca podría extinguirse. Javier miró al futuro con determinación, listo para forjar su propio camino en el mundo de la cocina, y así, el telón cae sobre esta historia. Un chef que se había levantado desde la sombra se había reinventado ante un mundo que había reído de él. Su viaje recién comenzaba, y con el corazón lleno de valor y pasión, estaba listo para enfrentar todo lo que viniera. Nunca más sería el lavaplatos. Esta noche se había convertido en el protagonista de su propia historia. Ahora, tú puedes ser parte de la siguiente historia. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para que no te pierdas lo que viene. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente pueda disfrutar de estas historias. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Hazlo.